En un podcast que acaba de estrenar logo, que representa el lanzamiento más reciente de Apple, vamos hoy a hablar de Windows. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 15 de octubre de 2025 y este es el capítulo 2842. Weekly es el podcast privado para los oyentes de Emilcar Daily que quieren más información cercana sobre Apple y la actualidad tecnológica, más herramientas de productividad, más experimentos domóticos y una comunidad privada de personas con tus mismos intereses. Entra en emilcar.fm/weekly y únete por apenas 5 euros al mes eligiendo el plan anual para recibir cada viernes un nuevo capítulo que puedes escuchar en cualquier aplicación de podcast. No uso Windows desde 2020, desde mediados de la pandemia. Yo en aquel momento estaba, y además muy contento, estaba en casa con mi ordenador del trabajo. En el trabajo me habían comprado un dispositivo estilo Surface, pero era de Acer, y me encantaba aquel chisme, ¿no? Aquellos convertibles que podían ser portátiles, que podían ser táctiles, que tenían su lápiz. Era un dispositivo que me gustó muchísimo. Y yo había abrazado mucho Windows en el trabajo. Es decir, había decidido dejarme de vainas y aprender bien Windows y aprender sus atajos de teclado. Es decir, intentar dominar el sistema más o menos como dominaba macOS en casa y dejar de penar por las esquinas. Pero el tema está en que estando aquí trabajando, me di cuenta de la existencia de la aplicación que ahora se llama Windows, realmente, que antes era Microsoft Remote Desktop. Y estuve haciendo algunas pruebas y entonces me di cuenta de que podía usar un Mac en el trabajo, de que realmente yo podía usar mi Mac para todo y luego usar ese Remote Desktop para conectarme directamente al servidor de la empresa donde tenemos la aplicación de contabilidad y correrla desde ahí. Y desde entonces hasta ahora, pues súper feliz en ese tema, ¿no? Y a partir de ahí dejé de usar Windows. Y entonces, pues claro, he estado un poco desconectado de qué Windows hay, de por qué hay ese Windows, de por qué no. Todas esas cosas han dejado un poco de interesarme. Y toda esta noticia que te traigo hoy me he ido informando, pero por fuentes de terceros que ahora te explicaré. El resumen básicamente de la historia es que con fecha de ayer, finaliza el soporte de Windows 10. Windows 10 ya no va a recibir más actualizaciones de ningún tipo ni de nada. Con lo cual, a partir de ese momento, se convierte en un sistema inseguro en que cualquier vulnerabilidad que se encuentre pues puede ser muy usada por un montón de atacantes y un montón de movidas muy, muy chungas. Es más, en determinados países es posible que con el paso de un tiempo no puedas usar ese ordenador con Windows 10 para cosas como administración electrónica, relacionarte con la administración, presentar escritos oficiales, con tu certificado digital o con lo que sea que se use en tu país para identificarse, presentar impuestos, banca online. Es decir, de esto se trata cuando un sistema pierde el soporte. El problema, al parecer, viene de la cuota que tiene Windows 10 todavía. Y es que, al parecer, tiene una cuota de más o menos un 40% del mercado, lo cual, pues evidentemente, viene a suponer un problema importante para Microsoft. Se estiman más o menos el 40%, hablaría de una cifra mayor, pero si redondeamos hacia abajo por ser un poco racionales, estamos entre pues unos 500 millones de usuarios que están usando Windows 10. Y la inmensa mayoría de ellos no pueden usar Windows 11 porque sus equipos no soportan Windows 11. Y aquí es donde viene una de las principales pegas, ¿no? Es decir, no estamos hablando tanto para la inmensa mayoría de esta gente de un cambio de sistema operativo como de un cambio de ordenador. Y esto económicamente, pues evidentemente, pues ya es absolutamente otra cosa, sin entrar en las diferencias entre Windows 10 y Windows 11, que las desconozco perfectamente. O sea, no sé si de un sistema a otro ha habido el típico cataclismo que a veces ocurre en los saltos de versiones de Microsoft y en todas partes, que hace que la gente se haya quedado en Windows 10 o cuáles han sido los motivos reales de que a estas alturas del partido todavía Windows 10 tenga una tasa de mercado tan amplia. Cuando este tipo de cosas ocurren en Windows,
generalmente las explicaciones son muy sencillas. Y es, o este sistema al cual nos hemos abrazado funciona muy bien en los ordenadores viejos, o bien el nuevo sistema es una mierda que nadie quiere, con lo cual nos esperamos al siguiente, que ya le ha pasado a Microsoft en alguna ocasión, ¿vale? Que la gente, por ejemplo, que se quedó muerta en XP porque no querían el siguiente, creo que era Vista, y prefirieron esperar al 7 para saltar. Cosas así se han visto un montón de veces. Aquí no sé cuál es realmente la problemática, pero sé que es un problema complicado. Un problema complicado que además, como digo, yo he seguido gracias a terceros. En concreto, gracias al podcast El siglo XXI es hoy, de Locutor Co, de Félix Riaño, y también al podcast Sobre la marcha de Gabriel Viso. Ambos han analizado esta situación desde dos puntos de vista muy distintos. Locutor Co, en El siglo XXI es hoy, en el Flash Diario, digamos, hablando de la cuestión desafectadamente, explicando cuáles son los inconvenientes técnicos de estar en un sistema no soportado, explicando qué es lo que ha hecho Microsoft para paliar eso, porque ahora ofrece un año más de actualizaciones de soporte en determinadas condiciones. Creo que la Unión Europea es gratis para todo el mundo porque les obliga la DMA. Creo que en otros países o en otros mercados, si tienes una cuenta de Microsoft 365, te llevas de regalo el año de actualizaciones de seguridad, solo de seguridad, gratuitas de Windows 10. Creo que cualquiera en el mundo puede comprar el pack pagando 20 o 30 dólares. Creo que si usas una funcionalidad online que desconozco que se llama Windows Backup también te llevas. Es decir, hay varias formas de extender el soporte, las actualizaciones de soporte, y creo que por primera vez en una situación así, estas formas no son solo para clientes corporativos, que es al final a quien Microsoft le levanta un poco la mano, ¿no? Siempre que ha habido uno de estos apocalipsis, a las empresas, a los que tenían contrato de soporte de empresa, ya les han ofrecido por detrás algo más, pero ahora es universal para todos los usuarios. Insisto, creo que gratuitamente, en Europa para todo el mundo, y si no, pues porque usas Microsoft 365 o usas Windows Backup o pagas 30 pavos, al final hay formas de tener un año más de rendimiento. Os voy a dejar en las notas del podcast algunos capítulos del Flash Diario del siglo XXI es hoy, de Locutor Co, hablando de este tema, y también de Gabriel Viso. Porque claro, ¿cuáles son las opciones ante esto? Las opciones son, te juegas, si es que mínimamente puedes, meterle Windows 11 a tu equipo y a ver cómo se queda, o te pasas a Linux. Porque tengas el equipo que tengas, seguro que hay una distro de Linux que está ahí hecha una campeona y fluye espectacularmente y no tienes ningún problema. Ningún problema más allá de que estás pasando de Windows a Linux. Y todos sabemos que las distribuciones de Linux, incluso la más friendly, la más amigable, pues tiene sus servidumbres, ¿vale? Y claro, tienes la opción final, que es cambiar de ordenador. Comprarte un ordenador, irte al MediaMarkt de turno o lo que sea, y comprarte un ordenador que venga ya con Windows 11. Pero claro, ¿por qué ibas a hacer eso? El tema está en que en muchos casos, muchos de estos equipos están funcionando perfectamente y no tienen ningún problema para las tareas que se les tienen encomendadas. Dice el Locutor Co en su podcast que en España y mucho en América Latina, ¿no? Porque las estructuras económicas o el dinero que las familias y las empresas destinan a esto, pues a veces es distinto. Bueno, ya sin entrar en este tipo de aseveraciones, sí es muy posible que haya un montón de equipos con una potencia estupenda para lo que están haciendo y que ahora se ven en una situación de inseguridad que les lleva a tomar decisiones. Y esa decisión puede ser usar Linux. Yo conozco usuarios de Windows que se han pasado a Linux, no muchos, pero se han pasado a Linux y alguno de ellos no es nada tecnológico y ha dicho, no, un amigo del trabajo me dijo, me envió un par de webs y, oye, pues al principio tal, pero ahora estoy encantado aquí, sin ningún problema, un podcaster. Y grabo aquí y lo edito aquí y vamos, me da igual, lo podría haber hecho hace 10 años y estaría igual de feliz. Pero claro, esa tampoco es la situación de mucha gente, ¿no? Mucha gente que a lo mejor pues tiene software propietarios que correr, tiene software que tienen que correr sobre Windows y no se pueden pasar a Linux alegremente, aunque desde mi punto de vista como cuñado afirmo que el paso a Linux nunca es alegremente, siempre te llevas algún palo o alguna historia, ¿no? Gabriel Viso ha estado recomendando en uno de sus podcasts más recientes, de los que os enlazo ahí en la nota del podcast, qué distro de Linux recomienda él para estas situaciones, pero yo creo que esto no va a ocurrir. O sea, no creo que esto se vaya a ver
como una crecida importante de los usuarios que usan Linux. Porque el perfil de usuario que está en esta disyuntiva no es de pasarse a Linux. Si tú tienes un ordenador en tu casa ya 7 u 8 años y, oye, para lo que hago me va perfecto, pasarte a Linux no está entre tus pensamientos inmediatos, ¿no? Y es que a esto es a donde yo quería llevar. ¿Por qué? ¿No? Yo lo he comentado antes un poco, pero vamos a hablarlo por qué. ¿Por qué hay gente que todavía... ¿Por qué hay 500 millones de usuarios con Windows 10? Esto nos habla de gente que a lo mejor no es ya que no necesite Windows 11. Es que a lo mejor no necesita un ordenador nuevo bajo ningún concepto, y voy a apurar un poco más, es gente que no necesita un ordenador, porque el móvil se lo hace todo. Entonces aquí estamos especulando y haciendo cábalas sobre si esta gente se va a comprar un Windows 11 o se va a comprar o se va a pasar a Linux o qué va a hacer, y la respuesta es que no van a hacer nada. Porque ellos tenían un ordenador pues por el halo que nos ha venido arrastrando en las sociedades de que un ordenador en casa hace su labor. Pero esa labor que los ordenadores hacían en casa cada vez las hacen más los teléfonos móviles principalmente, y los tablets también. Con lo cual a lo mejor lo que vemos es una disminución no ya del parque de ordenadores, sino del parque de ordenadores que se usa, porque esta gente al final dice, bueno, pues yo para lo que lo estaba usando, pues para eso ni siquiera lo uso. A mi suegro Salvador le pasa algo parecido. Él tiene un MacBook Air de 2000, te lo voy a decir, de 2011 o de 2012, creo recordar. No sé si 2013, no, yo creo que 2013. Es posible que de 2013. Y ha habido un momento cuando ya no ha podido usarlo porque el navegador no entra a las páginas web, que simplemente ha dejado de usarlo y se ha pasado a usar más a full su iPad. Y cuando ha tenido que renovar un dispositivo, el que ha renovado es el iPad. Y en esa situación se pueden encontrar muchos de estos usuarios con los que ahora, entre comillas, traficamos por ver qué van a hacer con sus ordenadores. Lo que van a hacer con sus ordenadores es nada. Que seguramente es lo mismo que estaban haciendo con ellos en los últimos meses. Y van a usar más, si cabe, o van a seguir usando su teléfono, o van a seguir usando sus tablets, porque habría otra opción, ¿no? En el Mac lo tenemos. Hay versiones, hay gente que... la palabra no es esta, ¿no? Pero que compila, que prepara versiones de los sistemas operativos actuales y te permite instalarlos en ordenadores no soportados, porque mucha de esta falta de soporte es artificial por parte de Apple, ¿no? Y bueno, pues tiene sus historias, ¿no? A ver la gráfica, cómo hacemos y tal, y al final se te queda en un ordenador un poco medio tontado, pero que consigues que te funcione con la mayoría de las funcionalidades del nuevo sistema, ¿no? También en el Mac tenemos la opción de huir a Linux. De hecho, yo me lo he pensado un par de veces. Yo tengo aquí un Mac Mini con un, ya no me acuerdo del procesador, pero de un montón de cores, un Mac Mini brutal, de 2012, también hay que decirlo, y muchas veces he pensado y me han sugerido que le instale Linux. Y lo mismo lo he pensado yo, fíjate, con mi MacBook Air de 11 pulgadas, que es un equipo que tengo conmigo desde hace pocos meses, que ni siquiera está en el pic de su sistema operativo, es decir, se lo podría actualizar más a una versión posterior a macOS, pero que a veces incluso he pensado la posibilidad de instalarle Linux por cacharrear, simplemente por probar Linux en primera persona y seguramente dejar de decir las tonterías que digo de Linux cada vez que abro la boca. Pero no creo que esta escena sea la que le ocurre a una inmensa mayoría de estos 500 millones de usuarios que al parecer siguen con Windows 10. Y creo que es lo que de alguna forma se está perdiendo de vista en el análisis. Es gente que no es ya que quiera seguir usando su ordenador actual y que no le fuercen a comprarse otro. No, es gente que todo lo contrario. Es gente que ya no está usando ese ordenador y que, bueno, pues si ahora le dicen que además ya no puede navegar por sitios seguros ni hacer banca online siquiera, pues es el momento perfecto para llevarlo a reciclar y dejar de usar no ya ese ordenador, sino ningún ordenador personal en casa. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @emilcar.social, en Blue Sky o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. Si te ha gustado este podcast, únete a Weekly entrando a emilcar.fm/weekly y escúchalo en tu aplicación de podcast preferida. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.